Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Continuamos con nuestro capítulo número 6. Ya estamos muy cerca de terminar la exposición de esta carta, pero aún nos quedan cosas por decir. O mejor aún el Señor tiene cosas para decirnos a nosotros. Quiero, hermanos, que me acompañen en el capítulo 6. Vamos a hacer lectura de los versículos 11, 12 y 13. Gálatas 6, versículos 11, 12 y 13. Dice la palabra del Señor: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu provisión está aquí nuevamente, Señor, el alimento para nuestras almas. Te rogamos, amado Señor, que no seamos nosotros, Padre, fallando, como solemos hacerlo, siendo obstáculo a tu verdad, resistiéndonos a ella. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu tome nuestro corazón, lo moldee y haga de él, Señor, un terreno fértil para poder sembrar cada uno de lo que hemos de tratar, Señor, en este texto, y para que esto pueda producir fruto abundante, Señor, que redunde en honor y gloria a tu nombre. Permítenos en esta mañana, Padre, disfrutar de este texto, apreciar, Señor, tu palabra y ponerla con prontitud por obra, Señor. Que nuestra fe sea ejercitada, sea movida con los principios escriturales que hemos de rescatar de este texto. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Dentro de todas las cosas que nuestro bendito y buen Dios ha creado, Él creó a las aves, ¿sí? Y las aves, si ustedes han podido tener oportunidad de ver su comportamiento, tienen en ciertas ocasiones unas expresiones de galantería. Tienen una manera de acercarse a las hembras para conquistarlas, para conseguir de ellas su agrado. Se trata de todo un ritual de expresiones, pudiéramos decirle, fascinantes, que van entre cantos, entre movimientos llamativos e incluso, hermanos, con enfrentamientos entre los machos para disputar algún territorio. ¿Qué hacen los machos? Usualmente exhiben su plumaje, un plumaje de gran colorido, para aparentar que ellos son la mejor opción para las hembras. Y aunque parezca contradictorio, también los machos despliegan su plumaje con el propósito de repeler o de escapar del ataque de sus enemigos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque pareciera, hermanos, que el arte de las apariencias también es ese artilugio que usan muy bien los seres humanos. Las apariencias. Ya sea para intimidar o ya sea para ser amigos. Pero siempre la apariencia va a estar allí. Vamos a querer ganar amistades.
Vamos a querer tener confianza con algunos círculos sociales, poder encajar allí. O como les digo, sencillamente para huir de ciertas circunstancias que para nosotros nos parecieran gravosas, difíciles. ¿Cuál será la posición en la cual nosotros nos encontramos? ¿Seremos aquellos que engañan? ¿Seremos aquellos que aparentan? ¿O seremos aquellos que somos engañados? Porque están esas opciones. O engañamos o somos engañados. Pero hermanos, antes de que usted dé una respuesta o tome una posición, considere muy seriamente que ninguna de las dos es buena. Ni engañar, ni ser engañado. No es bueno. Piensa en la experiencia de los Gálatas. Estos Gálatas estaban siendo movidos ¿a qué? A una doctrina del error, estaban siendo llamados al engaño, se les estaba presentando una enseñanza equivocada que, aunque para la cultura de ese tiempo, practicar esos ritos que demandaba esa doctrina equivocada, esas costumbres, como lo era el acto de la circuncisión, en ese tiempo, en esa cultura judía, eso era bien visto, era bien recibido. Pero aún así, era un ataque directo a la verdad. Y allí estamos nosotros, enfrentados ¿a qué? A algo que para la sociedad es bien visto, enfrentado con lo que la Biblia nos enseña. ¿Dónde vamos a inclinar la balanza? Hermanos, en tiempos del primer siglo, aunque el Imperio Romano ejercía dominio sobre esa tierra que poseían los judíos, aún el judaísmo ejercía un gran impacto social. Tenían un dominio sobre esa tierra. ¿Por qué? Porque se imponía la cultura, se imponía la parte social y se imponía claramente la parte religiosa. Esto abundaba en ese lugar. ¿Y esto es por qué? Porque efectivamente eran muy celosos en lo que creían y en lo que practicaban. ¿Y qué buscaban? Hacer prosélitos a aquellos que no practicaban el judaísmo para que practicaran lo que ellos hacían. Ahora, incluso es que es muy interesante saber que incluso en ese tiempo donde el Imperio Romano era el que estaba abarcando todos estos territorios, aún el Imperio Romano permitía el judaísmo. ¿Y esto es por qué? Porque había otro foco que requería mayor atención. ¿Cuál? Los cristianos. Los cristianos llegaron a ser como una piedra en el zapato, no solamente para el Imperio Romano, sino para el judaísmo también. Y de esta manera, entonces, ser judío en un tiempo de dominio romano, pues traía sus ventajas. Y ese, hermanos, ha sido el común denominador de la vida de los hombres pecadores. La ventaja. Querer sacar ventaja, querer sacar provecho, a donde la balanza se incline a favor de lo que mejor nos conviene, allí estará nuestra disposición. Los hombres estarán dispuestos a inclinar aún sus valores, su moralidad, con el fin de no sufrir, de no tener pérdida. Y esa es la realidad de nuestros días. Nos inclinamos a donde menos pérdida podamos tener. Hermanos, y esto es lo que nos resta de estos 3 versículos que vamos a tratar. Porque eso es lo que nos está presentando el apóstol Pablo. Y aún en lo que resta de toda la carta, de esos versículos restantes del capítulo 6, pues Pablo va a dar sus últimas puntadas con el propósito de corregir ese desbalance que se estaba presentando en la iglesia de Galacia. ¿Sí? Un desbalance que habían producido, claro, los enemigos del evangelio, los judaizantes, que de por sí no solamente eran enemigos de un mensaje,
sino que eran enemigos de Cristo mismo, del autor del mensaje, y obviamente enemigos de todos aquellos quienes recibían el Evangelio. Entonces, muy lejos de pensar de que los judaizantes querían hacer un favor a estos creyentes gálatas, ellos querían el mal, querían hacerles el mal. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, se camuflan. Ellos son expertos en el arte del camuflaje. Ellos se inmiscuyeron en estas congregaciones con el propósito de estorbar el camino de la fe de los creyentes gálatas. Ahora, Pablo ha pasado a tratar de lo doctrinal a lo práctico. Así ha sido. Y ese es el común denominador de sus cartas. Pasa de lo doctrinal a lo práctico, pero también pasa de la razón al corazón. Pablo no quiere dejar una teología fría. Pablo no quiere dejar unas prácticas sueltas como si fueran nuevamente un acto religioso frío, sin sentido, sino que quiere cautivar el corazón de su audiencia, y por eso él no va a dejar de aprovechar el último suspiro de su carta con el propósito de apuntalar en el corazón de los gálatas la urgencia de abrazar el evangelio como les fue entregado. Y con ello, pues lo natural es que van a abandonar esas herejías, esas malas intenciones que tienen los falsos maestros. Así es que, hermanos, si ustedes han tenido la oportunidad de leer toda la carta y se han dado cuenta del final de cómo el apóstol Pablo termina, está la urgencia que tiene el apóstol Pablo, que él no da campo para enviar saludos, como sí lo hace en otras oportunidades. Aquí no da campo para decir, o saluda a fulano, o saluda a sutano. No lo hace. Más bien, lo que él dedica al finalizar esta carta es haciendo un nuevo llamado de atención para que los lectores de la carta comprendan de que se trata de un documento escrito con todo el amor, con toda la diligencia que tiene un siervo de Dios que ama a sus consiervos, que ve que están en dificultad, que ve que están pecando aún, y él está dispuesto de ir allá y de corregirles, de restaurarles, de levantarles, de volverles a la verdad, al camino de la verdad. Entonces, con esto en mente, hermanos, podemos considerar muy bien que la carta del apóstol Pablo es una carta personal. Es una carta personal. ¿Y por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo pudo haber escrito como un erudito de la ley de Dios, como tal lo era, ¿sí? Dejando preceptos para el obligatorio cumplimiento. Pero Pablo va más allá. Él va más allá y él escribe una carta que, como les digo, va más allá de la razón. Óigame bien a esto, no quiero decir que la carta sea irracional, no, sino que va más allá de la razón, pasa por la razón y va al corazón, no se queda en lo intelectual, no se queda razonando únicamente en lo que podamos pensar, sino que tiene que ver urgentemente con el corazón del creyente, con lo que cree, con la fe en Jesucristo. Hermanos, esto es de consideración porque vivimos días sumamente peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Vivimos días donde los cristianos quieren posar su oído a palabras dulces, palabras agradables, palabras que no incomoden, palabras que no estorben su caminar. Eso es lo que quieren. A mí hábleme de bendiciones, a mí hábleme de bienestar, a mí hábleme de cómo estar bien. Claro, todo eso son palabras ¿qué? Convenientes. Convenientes. Yo quiero escuchar lo que me convenga. Pero hermano, téngalo por seguro que la carta a los Gálatas es un mensaje
conveniente. Es conveniente. Pero ¿conveniente para qué? Ahí es donde debiéramos centrarnos. ¿Será para sembrar para nuestra carne? ¿Sembrar en la carne? ¿O para sembrar en el espíritu? Pues claro que la carta a los Gálatas será conveniente para que el espíritu, para que nosotros podamos sembrar en el espíritu y el espíritu produzca en medio de nosotros fruto espiritual. Y así el espíritu nos guíe por ese camino de verdad. Lo que va a traer como consecuencia es que en ese camino de verdad, en ese camino cristiano, vamos a tener al lado y lado, a nuestro alrededor, un mundo que va a ser nuestro enemigo. Esa es la realidad. Eso es ser cristiano. O cuando menos eso es lo que yo entiendo del cristianismo. Que vivir en este mundo como cristiano es ser enemigo del mundo. Pero allí está la cuestión. Queremos ser amigos del mundo para no tener pérdida, para no sufrir, Pablo, para mantener la fuerza de su mensaje, él comienza su conclusión diciendo en el verso 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Yo no pudiera saltar este texto y decir, no, vayamos más bien a lo que nos dice el verso 12 y 13. Todos los que quieren agradar a la carne están obligados, etcétera, y para no sufrir persecución, y lo hacen para gloriarse en la carne de los que son victimizados con esas prácticas. Pasemos a eso. Pero hermanos, este versículo 11 es muy diciente. Tiene que ser muy diciente. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y de este versículo se ha dicho mucho. Se ha dicho desde que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, que él sufría de los ojos, ¿sí? Y tal era su enfermedad que le hacía de su escritura, que los caracteres de su escritura fueran grandes. Eso se ha dicho. También se ha dicho que el apóstol no era muy experto en el idioma griego, idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Algunos han dicho eso. No, lo que pasa es que Pablo estaba queriendo decir que le disculpen por su caligrafía porque él no era muy diestro en el idioma. Lo que hacía precisamente que su escritura no midiera proporciones. Pero para poder creer esto, hermanos, se necesita una muy buena imaginación. Se necesita tener una idea descontextualizada de lo que Pablo ha venido tratando. Por eso es que debemos considerar mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, considerarlo conforme al contexto en que se está dando. Me explico. Mirad con cuán grandes letras. Se trata, como les digo, del comienzo, de la conclusión de la carta del apóstol Pablo, en donde él quiere que sus lectores atiendan a todo lo que se les ha dicho. Es un llamado de atención a que atiendan, a que lo tengan presente, que es urgente que en esa situación tan difícil, tan apremiante como lo es estar a exposición de la falsa doctrina, atiendan a lo que ya les he dicho. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Bueno, sencillamente uno puede mirar esa palabra mirad. Así comienza el versículo 11, ¿cierto? Dice mirad. Esa palabra mirad, ¿qué es lo que significa? Significa percibir, significa reconocer, significa saber, significa ver, significa comprender. Es muy densa. Entonces, mirad con cuán grandes letras os escribo. Les está diciendo comprendan, reconozcan esta verdad, atiendan a lo que yo les he estado hablando. Así es que esto nos deja, hermanos, bajo la idea que Pablo, el apóstol, quiere que los Gálatas entiendan que tienen una información necesaria, que él ha dedicado un buen tiempo escribiéndoles para que tengan lo necesario para que sepan cómo actuar
ante los engaños de los judaizantes. O sea, es un texto importante, es un texto relevante. Entonces, si nosotros entendemos esto, pues tendrá todo el sentido las palabras que le siguen. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Cuán grandes letras? Mire, la palabra utilizada ahí para letras es lo mismo que ocurre en el idioma inglés. En el idioma inglés, la palabra letter puede ser usada o para letra, como un carácter, o para una carta. Eso no es. Es así. De acuerdo al contexto. ¿Sí? De acuerdo al contexto. Y es así como la palabra griega que es utilizada para letras no solo se refiere para los caracteres que forman las palabras, sino también se refiere para escritos o para cartas. Y hermanos, y esta es la interpretación más común que tienen los comentaristas bíblicos. Y digo, hermanos, que se trata de un asunto muy importante, este versículo 11, porque lo que resalta es la personalidad de la carta. No se trata de un documento frío. Él quiere desligarse de considerarse como un teólogo frío, donde escribe un texto frío, ladrilludo, distante, de tal manera, hermanos, que él lo que quiere es no solamente decir, soy autoridad y mando esto a la iglesia del Señor, sino que con todo el amor les ruego que tengan cuidado de todo lo que yo les he escrito, lo que os escribo de mi propia mano. No desestimemos estas palabras, pues era muy común en las cartas que él escribió que no las hiciera o no las escribiera Pablo directamente. Él utilizó lo que se llaman amanuenses, quienes eran los encargados de escribir, mientras el apóstol Pablo les dictaba lo que debían escribir. Un ejemplo, Romanos 16:22. Si quiere, tome la cita para seguir adelante. Romanos 16:22, en donde nos dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en nuestro Señor. ¿Quién escribió la carta? Tercio. ¿Pero de quién es la autoría? De Pablo. Entonces aquí nos da a entender que efectivamente Pablo utilizó escribas, amanuenses. Otro pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21. Primera carta a los Corintios 16, verso 21. Mire cómo lo dice acá. Este saludo está escrito por mi propia mano, yo Pablo, ¿sí? Entonces, en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, pues pareciera que el amanuense escribió el texto, pero ya para finalizar, Pablo toma la pluma y escribe una porción para saludar a los hermanos. Así es que, hermanos, considerando esto, un escriba, un amanuense, es el que escribió las cartas que Pablo dictó, como el caso a los romanos, y como en el caso de la carta a los Corintios, una porción que el mismo Pablo escribió, pero ¿qué pudiéramos considerar de la carta a los Gálatas? Yo tengo la convicción de que la carta a los Gálatas no fue ninguno de los dos primeros casos, sino que siendo Gálatas uno de los primeros escritos del apóstol Pablo, previo a ello escribió primera y segunda a los tesalonicenses, ya después escribe Gálatas, creo yo que Pablo, toda la carta a los Gálatas la escribió él. Y aún hay un argumento interno en la carta, por ejemplo en Gálatas 1:20, cuando el mismo Pablo dice, ya iniciando la carta, iniciando el documento, él dice, en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Está diciendo, yo estoy escribiendo esta carta. Así es que parece que Pablo escribió toda la carta hasta ese momento de la escritura de Gálatas, era la carta más larga. ¿Cuántos capítulos tiene la primera carta a Tesalonicenses?
a los tesalonicenses? 5, muy bien. La segunda carta, ¿cuántos tiene? 2, excelente. Muy buenos lectores de la Escritura. Entonces Gálatas venía a ser pues la carta más larga, ¿sí? Por eso tiene coherencia que lo que dice el apóstol Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Así es que de esa manera, hermanos, debiéramos nosotros entender este versículo 11. Es decir, con la urgencia, con la prisa que tiene el apóstol Pablo de entregar un documento para resolver o para confrontar ese grave problema que estaba afectando el corazón de la iglesia. Hermanos, así debiera ser tomada toda la Escritura. Todo texto que vayamos a estudiar debemos pasarlo por este filtro y considerar cuán grandes letras el Señor nos ha dejado para animarnos, para corregirnos, para disciplinarnos, etcétera, etcétera. Hermanos, no podemos dar la espalda a la palabra de Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Dice, la situación de ustedes es precaria, es difícil. No den la espalda a la Escritura. ¿Tenemos problemas? Muchos. ¿Dificultades? Muchos. ¿Errores doctrinales? También. ¿Diferencias con otras denominaciones? Muchas. ¿Cómo resuelve esto? Dándole la espalda a la Escritura y diciendo, así lo creo, así me enseñaron y así me he de morir. No le dé la espalda a la Escritura. ¿Por qué? Mirad con cuán grandes letras os escribo, dijo el Señor, para aclarar lo que está oscurecido. No podemos darle la espalda a la palabra del Señor, mucho menos cuando la iglesia está en peligro. Cuando la sana doctrina se está viendo enfrentada desde la misma congregación, porque eso era lo que estaba pasando en Galacia, desde la misma congregación estaba siendo afectada con ideas y con filosofías que algunos traen ¿de dónde? De allá afuera, del mundo. ¿Para qué? Para hacer que la iglesia ronde por caminos de la mundanalidad. Y ese es el grave peligro que las iglesias locales hoy en día están enfrentando. La mundanalidad en la iglesia. Se perdió la perspectiva. Ya no buscamos cristianizar, sino mundanalizar la iglesia. Y eso fue lo que trajo la reforma. La reforma trajo consigo la urgencia de volver a las Escrituras. La urgencia de volver a las Escrituras. La Biblia no estaba en las manos del pueblo. La Biblia estaba en manos de unos pocos. Ahora, la reforma quiso quitar el velo de ignorancia que estaba cayendo sobre los hombres. La Biblia, hermanos, ha vuelto a nuestras manos. La Biblia ha vuelto a ser leída, escudriñada, enseñada, ha vuelto a ser predicada laboriosamente por los ministros de la palabra y que han dedicado, hermanos, han dedicado tiempo para enseñar todo el consejo de Dios, para que el pueblo de Dios sepa la manera de cómo conducirse en este mundo, para que sepamos responder ante las falsas enseñanzas que este mundo nos está trayendo. Entonces, usted deje la Biblia cerrada y el mundo lo atafagará de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, en donde usted se las va a creer completamente, va a decir, sí, ¿por qué sí? Porque es que él dice que sí, él hace que sí, y todos hacen así. ¿Para dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Sí? Allá, como corderitos detrás de... ¿Quién va adelante? No sé, pero para allá van todos. Pero la Biblia es nuestra luz, es la guía, la que nos muestra el camino. ¿Cómo vamos a salir de nuestras torpezas si no es por la evidencia escritural? Ahora bien,
Pablo, ahora sí, trae dos argumentos, captando la atención de su audiencia, diciéndoles, ojo con lo que les escribo. Es sumamente importante. Ahora va a traer dos argumentos que han de ser contundentes en esta carta y que a la hora de la verdad el apóstol Pablo ya los ha expuesto anteriormente y al detalle. Pero como se trata de una conclusión, como toda buena conclusión, viene muy bien resumir la carta con dos grandes ideas. Una de carácter positivo y otra de carácter negativo. Y las dos tienen que ver con la pregunta, ¿en qué nos gloriaremos? ¿En qué nos gloriaremos? ¿Dónde está nuestra jactancia? Pues bien, hermanos, tratemos con la primera de estas dos aspectos que nos presenta el apóstol Pablo. Vamos a tratar en esta mañana con la vanagloria de la carne. La vanagloria de la carne. Y para ello el apóstol Pablo va a traer argumentos con los cuales va a desenmascarar a los falsos maestros en los cuales ellos se vanaglorian. Allí está su jactancia y el apóstol Pablo los va a exhibir y va a decir, miren, estos falsos maestros se jactan de esto, de esto, de esto. ¿Los van a seguir? ¿Van a buscar ustedes la misma gloria de estos hombres? Pues bien, hermanos, eso lo vamos a hallar en los versículos 12 y 13. 12 y 13. Y allí, con contundencia, el apóstol Pablo nos va a dejar saber cuál es ese modus operandi que tenían los judaizantes. La manera en que ellos operaban, la manera en que ellos actuaban para hacer caer a los cristianos de la fidelidad a Dios. Mire lo que está en riesgo, la fidelidad a Dios. Es muy necesario, hermanos, que estemos atentos a estas advertencias, pues se trata de un asunto que nos compete, es de todos los días. ¿Por qué? Porque la fe está siendo atacada por muchos frentes. Lo que decimos creer está siendo atacado. En nuestros días son más los que se alejan de la fe que los que se acercan a ella. ¿O no es así? Eso es lo que está pasando. Más son los que parten de una silla, de una iglesia local, que los que llegan. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hermanos, las escrituras ya nos lo habían advertido, que vendrán días donde el carácter del hombre será tal que resistirán a la verdad. Eso ya estaba escrito y eso está sucediendo. El hombre resistirá a la verdad. El hombre frente a la predicación bíblica se resistirá. Dirá, esto no es conmigo. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermanos, y si no hemos de estimar las grandes letras de esta carta, somos una presa, pero fácil, una presa fácil para ser moldeados por estos hombres impíos que nos van a desviar de la fe. Así de simple, así de simple. ¿Qué dice el verso 12 de Gálatas 6? Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, aquí lo que estamos teniendo es a un falso maestro desenmascarado. Nos está mostrando la manera en que él opera, cómo cobardemente, por sentirse a salvo, va a hacer lo necesario, así sea negar la fe y vivir en contra de la fe y hacer que otros caigan de la fe. ¿Quiénes son los antagonistas en esta carta? Bueno, necesariamente son los judaizantes, ¿verdad? Son los judaizantes. Y ciertamente ese es el pensamiento que tiene el apóstol Pablo en toda la carta. Pero hermanos, no olvide que esto también puede ser aplicado a nosotros. No olvide que nosotros podemos estar en cualquiera de los dos lados de la balanza.
¿sí? ¿Hacia dónde nos vamos a inclinar? ¿Será al complacer los deseos de nuestra carne? Pues Pablo le escribe a creyentes y les dice que nos guardemos de obrar, de hacer las obras de la carne, que nos guardemos de sembrar para la carne. ¿Dónde va a estar nuestra balanza? ¿Hacia la carne o va a estar más bien nuestra balanza hacia los deseos del Espíritu? Entonces nos compete a nosotros. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que esto nos deja en la posición de ser cuidadosos en no solo ser victimizados, no ser víctimas, ¿sí? Es un llamado urgente, que no seamos víctimas de los falsos maestros, sino que también es un llamado de atención que puede que nuestras intenciones estén alineadas tal cual a la de los judaizantes, que siembran para su carne por un oportunismo de no querer sufrir en esta tierra. Y yo creo que por ahí va más nuestra debilidad. Entonces, lo primero que nos presenta el apóstol Pablo, la primera característica. Oportunismo cobarde, es eso, un oportunismo cobarde que apunta a una vanagloria. ¿Cuál es la característica propia de un judaizante? Bueno, es un enemigo de la fe, ¿cierto? Es un enemigo de la fe, al cual Pablo le dice: todos los que quieren agradar en la carne. Estos son los judaizantes, todos los que quieren agradar en la carne. Y todo el peso recae, de esa porción que acabo de leer, todo el peso recae en la palabra agradar. Agradar, eso es lo que hacía un judaizante, agradar en la carne. Nosotros pudiéramos pensar que se trata de la misma idea de complacer a nuestra carne, agradar a los deseos de la carne. Pero como está escrito, es agradar en la carne. Hay una particularidad en esta palabra, y es que agradar aquí significa causar una buena impresión. Causar una buena impresión. Allí está la vanagloria. Allí está la vanagloria. Piense en las aves que les estuve hablando en un comienzo, ¿sí? Las aves macho, que hacen todos sus rituales de expresiones fascinantes para cautivar a las hembras, y esta característica la tenían muy bien cimentada los judaizantes. Ellos querían ser bien vistos. Eso los querían. Eso está en su naturaleza, está en la naturaleza caída del hombre. Ser bien visto, causar una buena impresión, ser reconocido. Es a lo que se puede llamar quedar bien con otros. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Él lo que quiere es, ellos lo que quieren es causar una buena impresión para quedar bien con este, quedar bien con el otro, con sutano, con mengano. Pero la pregunta es, ¿quedar bien con quién? ¿Quedar bien por qué? Es necesario responder estas preguntas. Piensa en el título judaizante. Judaizante no es otra cosa que querer ¿qué? Convertir a otros al judaísmo. Es una herramienta que tenían los judíos para hacer prosélitos a otros, para convertirlos al judaísmo, conforme a sus prácticas, conforme a sus costumbres. Por tanto, los judaizantes, ¿a quién querían agradar? ¿A los cristianos? ¿A Dios? ¿Al judío? ¡Al judío! Ellos querían agradar a los judíos, querían causar una buena impresión a los judíos. Mire, era tal la desfachatez de estos hombres que que para poder cautivar a una persona, piense usted que va a un Gálata, que no es otra cosa que un pagano, y que es traerlo de su paganismo al judaísmo. Uno dijera, bueno, primer paso, ¿sí? De pagano a judío, pues preferible de judío. Pero es que eso no es lo que nos presenta Gálatas, la carta. Lo que nos está presentando es qué tal fue la desfachatez de estos judaizantes que se infiltraron en la iglesia del Señor para judaizar a los cristianos. A los cristianos. Este es el caso que presenta la carta a los Gálatas. Y ahí hay una aberración gigantesca.
Hermanos, las apariencias son simplemente ¿qué? Una fachada. Es solamente una máscara que una persona llega a usar con el propósito de ser bien recibido. Hipocresía. Con este soy así, con este soy asá, jajaja, jijiji, para quedar bien con todos. Pablo advierte de esto en esas palabras que le dijo al joven Timoteo. Allá en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice que vendrán hombres malos, ¿sí? Que van a querer engañar y que van a tener una apariencia, ahí está, una apariencia de piedad. Solo es una máscara, ¿sí? Es un disfraz de piedad. Pero dice el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, pero estos negarán la eficacia de esa piedad. Y advierte que a esos hombres nosotros debemos evitar. Pero hermanos, estos judaizantes, su propósito, el estar dentro de la iglesia, piense que un judaizante llegara, se sentara acá. El propósito no era agradar a la iglesia, no era agradar al Dios de la iglesia. El propósito era agradar a los judíos, estando allí sentado en medio de la congregación. Pues entre la iglesia y los judíos, ellos como que lo pusieron en la balanza. Aquí ponemos a la iglesia, aquí ponemos a los judíos. Bueno, ¿qué conviene? ¿Dónde me va mejor? ¿Dónde está la ventaja? ¿Ser cristiano o ser judío? ¿Ustedes qué creen? En ese tiempo donde el judaísmo todavía tenía ejercicio aún debajo de la opresión romana. Pues qué mejor que ser judío. Es mejor ser judío y no cristiano. ¿Por qué? ¿Quiénes eran perseguidos? ¿Los judíos o los cristianos? Hermanos, además esa cultura judía era muy fuerte, era muy celosa por sus costumbres y eran tan celosos ellos que los mismos romanos les permitieron sus prácticas. Los romanos permitieron a los judíos sus prácticas, incluso reconocieron los romanos la autoridad judía del Sanedrín, como ese tribunal supremo donde los judíos podían juzgar según sus costumbres. ¿No hicieron eso con nuestro Señor Jesucristo? Ah, este no es judío, eso allá es su problema, resuélvanlo. Ellos tenían una posición privilegiada, así es que los judaizantes al sopesar eso dijeron, judío, vamos por ese equipo, por los judíos. Sin lugar a dudas, hermanos, este vivir del qué dirán, ¿de dónde nace? Del deseo de la carne. Del deseo de la carne. Pues las pretensiones no son las de agradar a Dios, sino de agradar a los hombres. Y en eso se han convertido hoy muchas congregaciones. Para poder llenar todas estas sillas que nos faltan, pues agradémosle. Hablemos de lo bien que están. Eso no es pecado, hermano. Eso no es pecado. Eso es una fallita que tú puedes convivir con ella. ¿Sí? Déjala pasar. El Señor sabe que es más, tú sabes que el Señor es misericordioso y Él te ama y Él te recibe tal cual como vienes. ¿Quién no le va a gustar eso? ¿Puedo ser cristiano y convivir con mi pecado? ¡Qué maravilla! Y eso es así. Purulan las iglesias con ese carácter. Porque eso es bueno. Hermanos, ¿cuál era la manera de ganar la aceptación de los judíos de parte de los judaizantes? ¿Cuál era esa manera de aceptación? El apóstol Pablo nos lo dice, tiene que ver con obras.
Él dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, para tener la conveniencia o poder agradar a los judíos, pues su caballo de batalla era la circuncisión, ¿sí? Vamos a circuncidar aquí a todos los paganos, a los gálatas, si es cristiano, no importa, vengan todos, para todos hay. Hermanos, y esta es la segunda parte de nuestro versículo 12, del versículo 12 de Gálatas 6, que donde nos dice, ¿sí?, cuáles eran esas tácticas judaizantes. No solamente nos presenta cuál era la táctica, sino también nos da la razón, el por qué lo hacían. Los judaizantes, ellos querían agradar a los judíos, haciendo incluso que los gentiles dejaran el paganismo y practicaran el judaísmo. Y como les digo, en cuanto a los gentiles cristianos, la manera fue introducirse en medio de la iglesia y mezclar sus enseñanzas torcidas con el evangelio verdadero. Y es tal cual como quedó registrado en ese concilio que se dio en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos 15, versículo 1. Dice, entonces, esto está dentro del contexto del concilio en la iglesia de Jerusalén, iglesia cristiana de Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a cristianos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, ya sabemos cuál es el método, ¿cierto? El rito de Moisés, circuncídense. Entonces mezclaron las cosas y dijeron, bueno, listo, Pablo y los demás apóstoles predican la salvación, la justificación por medio de la fe, pero bueno, agrademos no solamente a Pablo y demás, sino también agrademos a los judíos. Traigámosles que estos cristianos también tienen que ser circuncidados para que se puedan salvar. ¿Qué hay allí? Miedo. Usted no puede ser salvo si no se circuncida. Temor. Ya sabemos el método. Ahora consideremos la razón de buscar la aprobación de los judíos. Si ellos infundían miedo con su enseñanza torcida, que si no se circuncidan no son salvos, pues lo más natural es que la razón por la cual ellos hacían eso era también por miedo. Esos falsos maestros no enseñaban por estar convencidos de lo que decían creer. No lo hacían por eso. Y hay veces sucede que un religioso cree lo que cree en su religiosidad. Y es fiel a lo que cree. Pero al igual que muchos católicos, ¿sí?, cuando nosotros militamos en el catolicismo, que en mi caso iba a dormir a misa, ¿sí?, pero soy católico, que ni siquiera seguía la fe. Lo que ellos enseñaban, uno no lo seguía. Así mismo era el judaizante. Ellos no creían en esa conversión por medio de la circuncisión. Ellos no les convencía nada de lo que decían creer. Más bien sus intenciones eran completamente hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué? Porque lo hacían por miedo. Miedo. ¿Miedo a qué? El apóstol lo responde al final del versículo 12. A no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Por miedo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dejado de abrazar la fe por miedo? Pero seguir al Señor voy a tener pérdida. ¡Qué miedo! Voy a ser perseguido. Voy a ser vituperado. Bienaventurados, dijo el Señor. Hermanos, ser cristiano en el primer siglo significaba una inminente persecución por profesar a Cristo. Inminente persecución. Por confesar que Cristo es el Señor.
Y eso es por lo que el cristianismo se alejó completamente de la religión de turno, del judaísmo. Hermanos, sálgase de ese pensamiento de considerar que el cristianismo es una vertiente del judaísmo. No lo es. Es completamente diferente. Es diferente. Y testimonio de eso es esa persecución. Si fuera lo mismo, ¿por qué perseguirle? Son los hermanos en últimas. No, hay algo muy diferente. Mientras que Cristo ofrece la salvación solamente por medio de la fe, de lo que Él hizo, de su obra, los judíos se jactaban de las obras como el camino de la salvación. Es más, el pensamiento judío va en contra de la revelación que Dios hizo al pueblo de Israel. No entendieron nada. Y tomaron todos esos elementos del Antiguo Testamentario, hicieron de su religión esos elementos y de su salvación esos mismos elementos. ¿Qué pudiera ocurrir en el corazón de un judío celoso de su religión al saber que hay quienes predican que Cristo cumplió todas las ceremonias, cumplió todos los ritos y que ya no son requeridas? Es decir, le están tumbando la religión judía. ¿Qué va a decir el judío religioso? No. Y hoy siguen esperando un Mesías. Y siguen con la idea de construir un templo. Y el templo es la iglesia del Señor. Por eso la persecución tan acérrima. Por eso el judaizante, me convienen más los judíos que los cristianos. Así es que el judío de ese tiempo, del primer siglo, ¿qué buscó? Buscó someter, acallar, silenciar por cualquier medio al cristiano. ¿O no es así? Así es, así es. Y ahí están los judaizantes en medio de esa disputa, de esa lucha. Los judaizantes están allí tramando cómo complacer al uno y estar aquí y allá. Y lo que hicieron fue construir un evangelio diluido, donde quepa el cristianismo y donde quepa el judaísmo. La fe y las obras. Donde quepa la fe y donde quepan las obras. Hermanos, es una idea que iba a depurar la furia de los judíos extremistas que consideraban la cruz de Cristo como un escándalo. Para ellos la cruz de Cristo era un tropiezo. Tal era la burla. Si tú eres nuestro rey, si eres nuestro salvador, bájate de allí. Los judíos que tanto estaban esperando al Mesías, pero no al Mesías verdadero, sino al que les convenía. Un Cristo conveniente. Así es que el judaizante estaba en una posición de hallar la ventaja, de hallar lo que mejor le fuera para su vida. Así es que esto de ser ventajoso, haciendo lo malo para no sufrir, es completamente repugnante delante del Señor. Es como disponer la vela de la barca de la vida hacia donde mejor sople el viento, sin importar darle la espalda a Cristo. ¿Dónde está usted hoy? Dándole la espalda a Cristo por una conveniencia, por un momentico de placer, por unos billetes. Si usted mismo se da cuenta, llega el fin de semana y se los devoró, ya no hay. En lugar de hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen.
Así es que, amado hermano, tenemos que efectivamente hay una característica propia de un judaizante y es el oportunismo cobarde. El oportunismo cobarde. Pero sigue más. El apóstol Pablo quiere desenmascararlos completamente y él usa el versículo 13 para confirmar las malas intenciones de los judaizantes, ¿sí? Y esas malas intenciones de los judaizantes se revelan en una característica particular, que además de sus obras, de procurar ofrecer o que su discurso sea la salvación por obras, tenemos que ellos van a despreciar la ley de Cristo. Leamos el verso 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Qué curioso, ¿no? No, seamos judíos, respetuosos de la ley, 600 y pico de mandamientos, sí. Pero dice el apóstol Pablo, ni siquiera ellos guardan la ley. No la guardan. Y si mandan a otros que guarden el principio o que guarden la circuncisión. Y sigue diciendo, pero quieren que vosotros os circuncidéis. No guardan la ley, pero sí quieren que otros la guarden. ¿Para qué? Contundente. Gloriarse en vuestra carne. Contundente. Miren, hermanos, miren. Miren cómo estos que quieren que se cumpla el rito de Moisés de la circuncisión y que seguramente ellos mismos se hicieron circuncidar para no sufrir persecución, estos son acusados de no cumplir la ley. Entonces esto es fácil desenmascarar a personas como estas. Son personas que no cumplen la ley, que no están dispuestas a obedecer a Cristo. Sí, cristianismo, sentados en la iglesia. Así eran los judaizantes allí, sembrando cizaña. Cristo más circuncisión, ya se circuncidó, hermano, se circuncidó. Ojo, porque si no se circuncidó, si no se circuncida, pues no va a ser salvo. ¿Sí? Y se predicaba la palabra. Tienen que, recuerden todo lo que tenemos ahí previamente en el capítulo 6. Restaurar, ser sensibles con los hermanos, ser sensibles con las necesidades, etcétera, etcétera. Prácticas, mandamientos genuinos de un corazón dispuesto a obedecer al gran rey. Pero estos allí haciendo cizaña dentro de la congregación no cumplían la ley. No movían un solo dedo para cumplir la ley. Son acusados de no cumplir la ley. ¡Qué hipócritas! ¡Qué hipócritas! Y es aquí donde quiero distanciar, porque tengo que hacer justicia por las aves que Dios creó. Tengo que distanciar a esas aves creadas por Dios de esos judaizantes. Las aves hacen lo que hacen conforme a la voluntad de Dios. Ellas procuran ser bien vistas para el cumplimiento de la multiplicación de la especie. Y es allí donde Dios es glorificado. Pero estos judaizantes, hermanos, estos judaizantes son enemigos de la fe. Donde su galantería no es para hacer la voluntad de Dios. En sus planes no está el enaltecer el buen nombre del Creador, sino el del provecho que puede tener cada una de sus obras para su carne. Vanagloria. Vanagloria. Estos hombres, hermanos, parecía que no les importaba el desastre que hacían con sus malas obras. Son personas desmedidas, deslenguadas, que no les importa el pecado y arrasar con quien esté por el frente. No les interesa, siempre y cuando ellos estén bien. Mi comodidad, mi confort, primero yo y después, bueno, yo también. No les importa turbar a los cristianos, no les importa debilitar su fe en la gracia de Dios para sustituirla con rituales fríos que no sirven absolutamente para nada, sino para confundir, para debilitar la fidelidad hacia Dios. Eso hace el mundo.
debilita nuestra fidelidad hacia Dios. Cuando nosotros elegimos el lado de la ventaja, cuando elegimos el lado de buscar dónde está nuestra mayor utilidad, allí usted se va a dar cuenta que se empieza a debilitar la fidelidad a Dios. Usted ya no es fiel a Dios, ya no lo es. Ahora, vaya uno a saber si estos judaizantes verdaderamente se circuncidaron. ¿Serán artistas del engaño? Sí, circuncídese. Y usted no, en otra oportunidad. Estos son los que llenan sus bocas hablando de Dios e incluso lo hacen como si tuvieran autoridad, pero la realidad es que ni siquiera ellos practican lo que predican. Allí se hacen llamar pastores, se hacen llamar ministros del Señor, se hacen llamar siervos del reino de los cielos, pero no están dispuestos a mover ni un solo dedo para hacer lo que el Señor Jesucristo les manda. Ni un solo dedo. Y con su testimonio, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Brillar ante los demás? Instando a que otros, a que vivan de la misma manera que su ejemplo les está manifestando. Piensa en una persona como estos, que pecan y que justifican su pecado, pues ¿qué le va a decir a otro que está en la misma inmundicia? Tranquilo, mire, yo también lidio con eso y aquí me va bien, ¿sí? Preocupe, no se afane. Lo que hacen es mover a esas otras personas, a incentivarles a que cautericen su conciencia, a que no sean sensibles a la palabra del Señor, a robar la palabra del Señor, que les manda que se arrepientan. No, tranquilo. Mire, primero hay otras cosas que hacer. Eso es un cristianismo manoseado. Es una copia vulgar de la verdad que menosprecia la Escritura, que menosprecia el carácter santo de Dios, que menosprecia la rectitud, que menosprecia el sacrificio de Jesucristo. Esa misma acusación que hace Pablo la hizo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Señor, fue contundente, Él se fue con toda delante de estos fariseos, desenmascarándolos, diciéndoles: ay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Yo no sé si ustedes han leído el texto bíblico procurando la intención tonal de cada una de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. No creo que lo haya dicho de una manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. No. Porque ellos son hijos del diablo, merecedores de ser reprendidos por un Dios santo, que llevaban a muchos a su misma decadencia. Hermanos, la ley, fíjense que aquí son acusados de no obrar la ley. Y de lo que hemos visto, la ley no es una cuestión de esto lo tomo, esto lo dejo, porque volvemos al mismo corazón del asunto. Yo cumplo lo que me conviene. Lo que me conviene. Lo que no me conviene, no. Y ya ahí sentamos barreras doctrinales de decir: no, el Nuevo Testamento solo habla de 9 mandamientos. 9. Entonces hay uno que no.
El Señor ya lo abolió, lo quitó, lo borró de la ley moral. Lo que nos acerca al Señor, la adoración. Hubieran quitado otro, pero la adoración. Hermanos, la ley no es una cuestión de favoritismo, de lo que me complace y lo que no me complace. Se trata de una prioridad para el creyente, mas para el falso maestro no es prioridad. No es prioridad. Pues ellos no ven nada que les aproveche la ley. Allí ellos no tienen ganancia. Más bien ellos se inclinan a lo que sí les da fruto para su carne. Allí está la inclinación. Por ejemplo, sientan su confianza en los números, en las estadísticas de los nuevos adeptos, y de ellos son motivo para jactarse. Entre más adeptos, más gloria. Los judaizantes se jactaban de cuántos gentiles pudieron circuncidar. Eso era un trofeo para ellos. Ese era su trofeo. Allí estaba su gloria. La gloria en las personas que lograron ellos circuncidar. Que lograron embaucar, engañar. Y yo pienso de ellos como el ejemplo de un perro. Los que tienen perro sabrán distinguir. Y si tienen un gato, lo sabrán distinguir mejor. ¿Por qué? Porque los perros buscan complacer a su amo. Y hacen cualquier maroma. Un gato no hace eso. Un perro sí. Hace cualquier maroma para mantener contento a su amo y así ganar una galleta. Así son estos hipócritas, que harán lo que sea para ganar una galleta y mantener contento al que le da la galleta. Y cierro con esto, hermanos. Así es que, si usted lo considera bien y me ha seguido cuidadosamente, las apariencias causadas por un oportunismo cobarde siempre han de resultar en un desprecio de la verdad. Se lo repito otra vez. Las apariencias causadas por un oportunismo cobarde siempre han de resultar en un desprecio de la verdad. Porque si la ventaja está por fuera de Cristo, esto sobra, le sobra. Y siempre va a estar caminando en una línea opuesta a lo que el Señor ha hablado. Esa es la advertencia que nos está presentando hoy esta carta. Y esto es fácilmente visible en nuestros días, pues se trata de una característica que distingue a aquellos que han hecho del cristianismo una moda. Una moda. Aunque bueno, no quiero ser injusto, porque dirán, no, pero es que yo no tengo esa moda. Sí, yo tengo una creencia, tengo una religión. Bueno, no quiero ser injusto con ellos, pues todos los seres humanos efectivamente tenemos un sentido de religiosidad. El Señor así nos creó. Así nos creó. Que de una manera u otra queremos descargar en algún conjunto de creencias aquellas cosas que nos resultan a veces inexplicables y aquellas otras que nos generan temor. Una religión. Se crea una religión. ¿Por qué en tiempos antiguos había un Dios de la tormenta, el Dios de los huracanes, el Dios del fuego? Por el temor del hombre. Y tenían que orarle, suplicarle a ese Dios por miedo. Y creaban ídolos. Y es así, hermanos, como
los que tienen raíces en este mundo, los que nacieron y murieron en Adán, tienen como mayores temores y aún metas satisfacer lo que su egoísta corazón quiere. Pero en su condición de religiosidad hay quienes han abrazado el cristianismo de una manera ilegítima, por conveniencia. Pues han hecho una mezcla con la cual pueden disfrutar de las dos esferas, según ellos, que pueden disfrutar del mundo y que pueden disfrutar de Dios. Y les digo, esto es imposible, considerando que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que es imposible agradar a dos señores. Es imposible. El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pues nadie puede ser piadoso viviendo en la impiedad. Esto es algo absurdo. Esto es imposible. Pero con todo lo absurdo que esto pueda llegar a sonar, tengamos sumo cuidado, hermanos, al confesar a Cristo como nuestro Señor, quien nos salvó por la obra de intercesora, y vendernos a la esclavitud de la carne. Esto es loco, pero eso pasa. Profesar a Cristo como el Señor y ser un esclavo de la carne por mera conveniencia. Por mera conveniencia. Piense, por conveniencia, Eva tomó del fruto del árbol que se le dijo que no comiera. Por conveniencia, Jacob engañó a su padre Isaac para robar la bendición de su hermano. Por conveniencia, los hijos de Jacob se pusieron de acuerdo para deshacerse de su hermano José. Por conveniencia. Pero es que como la conveniencia es hipócrita y es infundida por el temor, también vemos en la Escritura que por temor de la persecución, Pedro negó al Señor 3 veces. Por complacencia, por complacer a los judíos, Saulo fue un perseguidor de la iglesia. Hoy por apariencias, hermanos, hoy por oportunismo y por cobardía de pagar el precio de seguir a Cristo, muchos han hecho alianzas con el mundo. Prefieren un trabajo que estar en la presencia de Dios un día domingo. ¿Por qué? Porque ¿quién me va a dar de comer para el día de mañana? ¿Será que en la iglesia me van a dar lo de la semana? Mano, eso uno lo escucha. Uno lo huele. Temen a que Dios, óigame bien, a ese que han dicho que es su Señor, temen a que Dios, el que se ha revelado en las Escrituras y en la creación como un ser todopoderoso, no les pudiera suplir de lo necesario. No confían, no hay fe, y allí viene un declive de infidelidad a Dios. ¿Por qué? Por miedo que va debilitando gradualmente esa fidelidad que le debemos al Señor. Pero como si esto fuera suficiente, o más bien, como si no fuera suficiente esa ruina, instan a otros a ser como ellos, mostrándoles sus ganancias, mostrándoles sus galardones, mostrándoles el fruto de su carne para tentarles. Mira cómo me ha bendecido el Señor. Mira cómo si tengo. Mira cómo esto. Claro, no puedo asistir a la iglesia, pero mira, soy feliz. ¿Con quién está usted hoy identificado? ¿Es usted una víctima o es usted un victimario? Y bien le dije en un principio que en ninguno de los dos hay bienaventuranza. Allí no hay gloria. Allí no hay gloria. Cada quien tome su Biblia y considere que el Espíritu mismo le está diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es el Espíritu de Dios.
y haga frente a su ignorancia, porque ese es el problema, la ignorancia que nos deja a merced de cualquier charlatán. Y si usted considera que la Biblia es veraz, que ciertamente lo es, cada una de sus páginas le ha de llevar a la presencia de la hermosura ¿de quién? De la gloria de Cristo. Jamás nos va a llevar a considerar cuán hermosos somos nosotros. Nunca lo va a hacer, porque no somos hermosos, somos inmundos de labios. Que sí, la Biblia va a ser un espejo para nosotros y nos va a mostrar realmente lo que somos. Y lo que hemos de hallar es que somos horribles. Somos horribles delante de la presencia de un Dios que es santo. Y si la voluntad de Dios ha sido que seamos convencidos de nuestros pecados, pues en nuestra humillación toda la gloria será para el Señor, para nuestro Dios. Hermanos, esto no es fácil predicarlo, pero debe ser predicado. Y debemos considerar nuestra posición delante de nuestro Dios santo. Y es un llamado de atención, no solamente a los creyentes, a que enderecemos nuestros pasos, sino también es un llamado a aquellos que son enemigos del Señor, para que vengan y se postren delante de aquel Dios que es soberano y que es capaz de salvar. Así es que roguémosle al Señor, pidámosle en oración que Él nos brinde de su cuidado, de su gracia, de su misericordia, y que nos lleve nuevamente al camino, a ese camino angosto que va a llevarnos a una puerta estrecha, por ese camino, que nos disuada de todas esas palabrerías, de lo que nuestro necio y engañoso corazón quiere de nosotros, engañarnos con riquezas, con lujos, con vanagloria, con nada de eso aprovecha, nada aprovecha. Dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y cuidamos este cuerpo como si fuera el único, porque bien sabe usted que no es el único. Lo cuida de una manera, de la otra. Nos decimos merecedores, es que yo necesito, es que me lo merezco, es que pobrecito yo. Sí, pobrecito, pero su alma, que está en guerra con el Señor. Vamos a orar, hermanos.